pues la gente me dice ingeniero, Bronco, Jaime, depende, pero la mayoría de la gente me dice Bronco. Sí, mira, yo creo que hay la gente que se molesta o se molestó, tiene razón, porque yo lo dije, y no me arrepiento de haberlo dicho. En ese momento lo creía así. En este momento creo que la parte que México necesita es el atrevimiento, ¿no? De que vayamos a buscar a la gente en la calle. Y yo vi la posibilidad esta, también vi que ninguno de los otros que se estaban queriendo inscribir tenía la posibilidad de buscar las firmas, porque es algo muy complicado. Si yo tenía la experiencia, tenía que aprovechar esta experiencia para ver si podemos despertar ese México que necesitamos, ¿no? Un México en el que no dependamos del gobierno, que el gobierno sea un administrador, pero que la sociedad también se involucre en la toma de decisiones, no solamente la crítica, porque finalmente los mexicanos así somos. Tenemos que organizarnos y yo lo que quiero es despertar esa organización, despertar esa conciencia de que la sociedad pueda también involucrarse en las decisiones que se deben de tomar para tener un México mejor, ¿no? Y entonces, hoy le estoy explicando a la gente eso. Hoy a través de la red social, a quien está enojado conmigo por eso, yo lo acepto y trato de convencerlo, ¿no? De que es más importante, que es mucho más, sería mucho mejor para Nuevo León tener un presidente de Nuevo León que tener un solo gobernador, ¿no? Que termine su periodo, que pueda en cierta medida tratar de resolver, porque nuestro problema es el centro. O sea, la centralización de todo México, ese es el problema. La mayoría de los presidentes que hemos tenido han sido centralistas y los estados siempre están apretados, ¿no? Ahora lo que yo pretendo es eso, precisamente despertar esa posibilidad de que ya no exista el centralismo, ¿no? Que es lo que ahoga a México. Entonces esa es una oferta quizás para ganar votos, ¿no? Pero a nosotros en Nuevo León no nos gustaría tener aquí toda la gente de todo el país viniendo a una secretaría, nos van a causar un caos, ¿o no? Si lo que necesitamos es quitar facultades al centro, eso es lo que hay que hacer, que lo que yo propongo, que desaparezcamos todas las delegaciones federales, que le demos las facultades a los municipios, al presidente municipal en turno, porque eso va a hacer que la gente no tenga que trasladarse a ninguna parte, sino que lo haga en su propio municipio, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, no mandar más gente y burócratas a vivir a los estados, ¿no? Eso sería un caos y un desastre. Muy difícil, lo sigo viendo, ¿no? Es decir, sigue siendo un reto muy difícil porque moverte por todo el país, buscar voluntarios por todo el país, algunos de buena fe, otros de mala fe se inscriben, ¿no? Y entonces es muy complicado, o sea, de hecho este proceso se hizo para que no hubiera candidatos. Y bueno, hoy está resultando que sí pudiéramos saber algunos, ¿no? Entonces, era un reto muy complicado, muy inequitativo, mientras a los partidos les dan dinero para hacer sus precampañas, dinero público, ¿no? Dinero tuyo, dinero del contribuyente. A nosotros nos ponen a recaudar y luego nosotros tenemos que decirle a la gente que nos quiere ayudar, y también vamos a publicar que tú me diste. Y entonces la gente empieza a tener miedo, le tiene miedo al sistema. Nadie quiere saber, si te ayudan, pero dicen no pongas mi nombre. Y entonces eso complica porque todo lo tienes que hacer público. O sea, en el caso de nosotros todo tiene que ser público y en el caso de los partidos nada es público, a pesar que son entes públicos. Pues porque hay una conexión del Bronco con la sociedad. Yo soy muy callejero, así soy como gobernador, así he sido como gobernador. Me gusta andar en la calle, me gusta platicar con la gente. Y entonces la gente no me ha dicho que no. A cualquier persona que le pregunte, no me dice que no. O sea, ¿cómo te explicas, por ejemplo, que mi esposa haya ido al sureste del país y haya logrado 2 estados en 15 días? Es porque la gente sí quiere hacerlo, la gente sí desea tener eso, y yo no fui ningún día. Es decir, hay una posibilidad del trabajo, obviamente, que se hizo allá, de toda una organización que sabemos trabajar en ese sentido, y que evidentemente hay una simpatía o empatía de una sociedad que ya no quiere a los partidos políticos. El verdadero cáncer de México se llama
partidocracia. Ahí es donde está el problema. Y entonces los medios de comunicación, sobre todo los de aquí de Nuevo León, como están enojados conmigo, porque soy el único gobernador de toda América que no le paga un solo peso a ningún medio de comunicación. Y no porque no quiera, sino porque no tenemos el dinero. Es decir, yo tuve que tomar una decisión. O gastaba en comunicación, o arreglaba las escuelas. O gastaba en comunicación, o arreglaba los hospitales. Decidí arreglar escuelas y hospitales, y evidentemente no pude y no tengo la posibilidad de pagarle a los medios de comunicación. Entonces todos ellos siempre manipulan la información. Por ejemplo, esto que dices de las firmas. Yo envié al INE 1.700.000 firmas. El INE dice que 700.000 las está revisando. No quiere decir que estén mal, pero el medio dice que están mal. El INE va a revisarlas y probablemente sean copias. Puede ser que la gente haya puesto copias o alguno que se inscribió conmigo haya mandado copias. Pero yo no tengo acceso a eso. El INE es el que tiene acceso a eso. Yo solamente traigo un teléfono con una aplicación que hacemos la chamba, la enviamos. Pero así también la traen miles de mexicanos, ¿no?, que se inscribieron en la web, que nosotros abrimos porque no teníamos la posibilidad de ir casa por casa, ¿no? Y entonces el INE lo que hace es decir, esta es buena y esta es mala. Como debiera de ser la elección, ojalá y así fuera la elección presidencial, ¿eh? Que el INE tenga el control, que pudiéramos votar electrónicamente y el INE pueda decir, oye, este sí es cierto y este no es cierto. Y entonces ganaríamos todos sin gastar 7,000 millones de pesos de mexicanos, ¿no? A mí me parece que este proceso en el que fuimos sometidos los independientes para que no fuéramos candidatos es extraordinario. O sea, yo no me quejo de él. Creo que me da la gran oportunidad de poder saber quiénes son de a de veras y quiénes no. Y entonces aquí, si de 1.700.000 hemos logrado que el INE diga que 1,000,000 sí son de a de veras y sí son ciertas, pues es una gran historia que contar, ¿no? Porque es una gran hazaña, ¿no? Sí, tenemos hasta el 19 de febrero. Mi esposa se va a Baja California, a ver si lo logra. Dice que sí, quién sabe. Le faltan como 10,000 o 12,000, ¿no? 13,000. Voy a ver si es de veras también. Le voy a dar una caladita, a ver si es cierto. 13,000 en 15 días es posible, puede ser. Yo salgo a San Luis el martes, porque el lunes tengo aquí todavía una serie de entrevistas y trabajo, y le doy hasta Tlaxcala, Morelos, quiero ir a Sinaloa, quiero ir a Michoacán, quiero ir a Guerrero. Estoy también haciendo toda esta gira para escuchar a la gente, ¿no?, para ir haciendo un planteamiento de una posible campaña, ¿no? Yo me voy ranchando, si viste, ahí está mi broncomóvil, lo tengo preparado, ahí está, miren. Ahí duermo, ahí me baño, ahí como. Y vean, donde se me hace noche, ahí me quedo. Y eso me permite ir conociendo México. Porque la mayoría de los políticos conocen las grandes capitales, ¿no?, de paseo. Yo conozco muchos pueblos, conozco México, pero quiero conocerlo más, quiero escuchar a la gente, quiero saber qué es lo que quieren que haga un presidente, no lo que un presidente quiere hacer por México. Yo haré las cosas al revés. Los políticos van para allá, compadre, yo voy para allá. Totalmente opuesto a eso. Y eso me da resultado y eso me hace tener la sensibilidad que se necesita para poder ver con realidad cuáles son los problemas de seguridad. ¿Por qué la inseguridad que estamos teniendo? ¿Cuáles son los problemas que tiene la gente para consumir, para comprar, del empleo, de la escuela? ¿Por qué el maestro en la escuela rural tiene problemas? ¿Por qué el maestro, por qué hoy dice los estudios que los chamacos saliendo de primaria no saben matemáticas? O sea, ¿qué está pasando? Todo eso lo voy a aprender en este recorrido. Mi papá decía que el que maneja un Volkswagen puede manejar un tráiler. Hay quienes dicen que no, pero yo he demostrado que sí. Mi mamá no sabe leer, no sabe escribir, pero me mandó a la universidad. Si mi mamá pudo, todas las mamás pueden.
Todas las mamás pueden, son poderosas. Mi héroe es mi mamá, mi gran héroe es mi mamá, porque aún no sabiendo leer, no sabiendo escribir, pudo. Imagínate gobernar un país. Si gobernar una familia es complicado, no dices, no, es fácil, si tienen las ganas de hacerlo. Por eso te puse el ejemplo de mi mamá. México es un país diverso. No es lo mismo Nuevo León que Chihuahua o que Guerrero. Y el centro, que es el verdadero cáncer, siempre ve el país así, como un país, como un entorno geográfico. No ve las diferencias. Y entonces gobierna igual para todos, y eso no está bien. Lo que yo haría y lo que yo quiero hacer es descentralizar completamente el gobierno. Por eso te hablaba del municipio, hay que potenciar el municipio. Si potencias el municipio, si le das los recursos al municipio, todos los problemas cercanos a la gente se van a resolver. Y la gente podrá tener la infraestructura adecuada, la gente podrá tener la seguridad de estar viviendo de manera tranquila, la gente podrá hacer sus trámites que tiene que hacer para instalar una empresa, para hacer un negocio en el propio municipio donde vive. Eso facilitaría enormemente. Hay que reducir impuestos, hay que bajar el IVA del 16 al 10%, hay que bajar el impuesto sobre percepciones del trabajo, el impuesto sobre la renta del 35 al 27 más o menos. Eso hará que tu sueldo te alcance. Y eso hará que si tienes una empresa le subas el salario a tus trabajadores. Y entonces con eso se resuelve México. O sea, no necesito ir a Harvard para saber eso. No necesito tener alrededor de mí aquellos que dicen que fueron a estudiar al extranjero y que lo único que han hecho es destruir a México. Porque finalmente están haciendo teorías económicas que al final en la práctica no funcionan. ¿Por qué el impuesto tan caro de la gasolina? Nadie se lo explica, yo sí me lo explico porque con ese impuesto se mantienen a los huevones de todos los gobiernos, de los gobiernos municipales, estatales y federales. O sea, el impuesto, te lo digo yo que soy gobernador, que nos llega parte de ese impuesto, ¿no? Y digo, pues podríamos vivir sin él. Si a ti te quita carga fiscal el gobierno, tú puedes ser más feliz, tú puedes mandar a tus hijos a una escuela, tú puedes comprarles un seguro médico a tus hijos, tú puedes viajar con tu familia. Y eso hará que México recupere su felicidad. ¿Por qué siendo un país tan rico somos tan jodidos? ¿Por qué si la naturaleza ha privilegiado a México no le hemos sabido explotar? Sí, se ha explotado, pero mal. Porque la riqueza no llega a la gente que la tiene, ¿no? Porque era una versión, la tenencia es un impuesto que no debe existir. Nosotros ya lo quitamos. Batallé 2 años para quitarla, pero la quitamos. Sí se puede. Nosotros no crecimos impuestos en 2 años. Se puede mantener un gobierno y sostener un gobierno sin la carga fiscal tan fuerte que tienen los ciudadanos. Cada ciudadano mexicano trabaja 3 días y le regala un día al gobierno para que el gobierno malgaste ese día. Y eso no es posible. Los del norte no estamos de acuerdo en que trabajemos de más para que los del sur reciban el dinero gratis. Tenemos que equilibrar eso. Fíjate lo que estoy diciendo. Esto es importantísimo. Nadie lo dice, yo sí lo digo. Y lo he dicho en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero. La gente de Oaxaca no quiere ya el asistencialismo. Porque el asistencialismo es una dádiva, una pequeña dádiva, pero que el resto se gasta en burocracia. Es decir, Chiapas tiene más presupuesto que Nuevo León en el gobierno. ¿Y por qué sigue habiendo pobreza en Chiapas? ¿Por qué en Nuevo León hemos reducido los grados de pobreza, aún sin el presupuesto que tiene Chiapas? ¿Por qué en Nuevo León la economía es más vibrante y más fuerte que cualquier otro estado del país? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues que la gente de aquí nos hemos dedicado a trabajar y la gente de aquí es productiva. Y a la gente de Chiapas y de Oaxaca no les ha llegado la oportunidad del empleo, no se les ha permitido a las empresas estar allá. Es decir, ¿por qué los empresarios del norte prefieren invertir en Francia, en Alemania, en España, en Asia? Pues porque no creen en los gobiernos del sur. O sea, les da temor invertir en el sureste del país.
te lo digo yo que estoy hablando con miles de empresarios del norte, y lo que quieren los empresarios del norte es dame oportunidad, ¿no? Y la oportunidad estriba en que les bajes la carga fiscal. ¿Por qué se van a Asia? ¿Por qué se están yendo a invertir a Eslovaquia o a Australia? Bueno, pues porque ya les dan las facilidades mayores que el gobierno aquí. Y aquí nosotros les damos el trasero a las empresas americanas o extranjeras. ¿Por qué? Nomás para sentirnos de que nos trajimos una empresa europea. Fíjate, Kia. Le dimos 29,000 millones de incentivos. Y no le da empleo a 2,000 personas. Nosotros estamos construyendo en el sur del estado un tecnoparque que le va a dar empleo a 2,000 personas con 200 millones de pesos. Fíjate la gran diferencia. Tenemos que incentivar la industria nacional y darle incentivos al empresario mexicano. Hay que hacerle como lo está haciendo Trump, hay que copiarle. Él está bajando impuestos, él está potenciando la empresa americana, y eso es lo que hay que hacer, no tenemos por qué estarnos peleando con él, ¿no? Lo que más apremia al país es que le regresemos la felicidad, y la felicidad se le regresa con la tranquilidad de vivir mejor, tener un buen ingreso y sentirse seguro. Esas son las dos cosas. Pero para que la gente se sienta segura necesitamos generar más empleos. Pero no es el gobierno el que los genera, ¿eh? El gobierno genera empleo para huevones, para contratar gente y pagarles bien, y no hace nada. Lo que tenemos que hacer es eso, dejarlo de hacer, incentivar a las empresas, ayudarles, subsidiándoles inclusive su primera inversión, y eso va a generar empleo bien pagado. Tú vas a Querétaro, estuve en Guanajuato, y me dicen que las armadoras pagan salarios de miseria, pero los gobernantes se les cae la baba cuando hablan de las empresas armadoras. Yo no hago eso aquí en Nuevo León. Las empresas que vienen a Nuevo León están obligadas a pagar buenos salarios, porque si no, entonces no les damos incentivos. Y esos buenos salarios alcanzan para que la gente pueda tener una mejor posibilidad. Aún no es suficiente. A pesar de que son bien pagados, no es suficiente. Una persona que gana 1,200 pesos a la semana no vive, sobrevive. Algunos dicen que sí vive, ¿no? Como Meade, que dice que salario suficiente. Hay que desaparecer el salario mínimo. Eso hay que dejar el salario a la capacidad y el talento de cada persona. Tenemos que atrevernos como lo hicieron los alemanes, ¿no? ¿Por qué tenemos que vivir en ese mexicanismo aberrante que nos hace daño? Cuando podemos ser mexicanos orgullosos, no mexicanos que nos conformemos con las cosas que están pasando. La gente me pide que saque a los partidos del gobierno y que corra a los políticos huevones, por eso hago mi expresión eso. No me ha pedido más que eso. O sea, los mexicanos quieren ya quitarse esa opresión y entonces yo más les digo, pues fírmame, compadre, y cuando vaya yo en la boleta, pues obviamente ahí te acuerdas de mí, ¿no? Ahí la necesidad se ve. Por ejemplo, te he de decir, Zacatecas tiene todos sus caminos destruidos, todas sus carreteras interiores, porque anduve en ellas, totalmente destruidas. San Luis Potosí tiene una necesidad enorme de potenciar sus regiones. La Huasteca es una región rica, la zona de Matehuala y toda esta parte del desierto es una zona muy pobre, la zona del altiplano. La zona centro de San Luis Potosí, que está creciendo económicamente, pero lo está haciendo privilegiando a las empresas armadoras. Imagínate cuando ya no se usen carros en este mundo, que vamos para allá y estamos invirtiendo todo en coches, y el futuro del mundo es ya no usar carros. Y entonces no estamos produciendo el campo, hay que potenciar el campo mexicano. Ahí yo tengo una gran experiencia. Si nosotros potenciamos el campo, nos ganamos a los gringos. Los gringos consumen de todo. Los
chinos empezaron a comer, compadre. La gente de India empezaron a comer porque empezaron a crecer sus economías. Entonces requieren de grandes cantidades de alimento. Ahí está la verdadera riqueza de México. Pero quisimos industrializar todo. Y estamos descuidando la gran superficie mexicana. El 90% de la superficie mexicana es apta para producir. Aún el desierto. Aún el desierto. Pero no lo estamos haciendo. Ya se despobló el campo mexicano. Ya ven puros viejitos en el campo. No tenemos hospitales geriátricos en México. ¿Qué hubo? No existen. Tú vas a todas las plazas del centro del país, ves puros viejitos ahí, porque van a las plazas, ¿no?, a distraerse. No hay una diversión, no hay una distracción. Creo que Nuevo León es el que más tiene conciencia en ese sentido. Ya estamos construyendo un hospital geriátrico, pero no existen en el país. La gente me pide eso en la calle. La gente me pide que bajemos el impuesto de la gasolina. Ese es un clamor general. Y creo que debemos de hacerlo. Aún arriesgando la burocracia. O sea, se tiene que tomar una decisión en ese sentido. Pues son todos los partidos, ¿no? No nomás unas siglas de uno, sino todas las siglas de todos, ¿no? Andrés Manuel trató de esconder eso porque su partido no se llama partido, se llama movimiento. Entonces digo, quítenle partido porque la gente ya no quiere escuchar partido, pero sigue siendo un partido. Entonces hay un rechazo fuerte a los partidos y a los políticos. Eso es cierto. Yo no sé si yo sea capaz de poder generar una conciencia a favor nuestro en estos pocos meses que faltan para la elección, pero sí lo siento, sí lo percibo. La canción sí está toda madre y me dan ganas de bailar. Yo la bailaría, pero eso no crea ninguna conciencia, ¿no? Es decir, también esa es la perversión del marketing político, ¿no? Fíjate, ¿tú crees que la gente votaría por una canción? No, la gente es inteligente, pero los políticos no. Y los que hacen el marketing político no son inteligentes porque creen que con una canción vas a generar conciencia. Y no, o sea, una canción es para divertirte, para reflexionar si quieres, pero no para tomar una decisión. Entonces, el marketing político también ha pervertido al sistema. Han hecho de los políticos actores, ¿no? Y eso no es bueno. Por darte un ejemplo, a mí me dicen que yo me parezco a Fox. Y la verdad es que Fox se parece a mí. Fox empezó a usar botas ya de viejo. Y yo las traigo desde que nací, cabrón. Fox se casó con Martita y yo me casé con Ada. Son dos mujeres diferentes. Yo me dedico a trabajar la tierra y Fox dice que se dedica a trabajar la tierra. A él lo hicieron en el marketing político y yo nací así. La parte de la diferencia entre lo que eres y lo que el marketing político te dice que seas ha hecho que México esté enojado con los políticos, porque tú ves un político. ¿Tú habías visto a Pepe Mid con pantalón de mezclilla en toda tu vida? Bueno, pues hoy le pusieron pantalón de mezclilla y zapatos cómodos, cuando siempre traía sus zapatos de esos y traje. Pues ¿para qué le cambias, cabrón? Pues si él es así. ¿O habías visto a Naya llevando a sus hijos a la escuela alguna vez? O Andrés Manuel, ¿no? Cantando, cabrón, las mañanitas de su esposa. O sea, ya creemos que con eso la gente dice, este cabrón es buena onda, ¿no? Pues, no es el marketing el que va a hacer a una persona, ¿no? Hay una gran diferencia entre lo que debes de hacer y lo que tienes que hacer. El PRI no va a ganar. Haga lo que haga, no va a ganar. ¿Por qué? Porque la sociedad está cansada ya de eso. Yo lo que he estado viendo en este camino es que si entre Margarita, Ríos Peter y el resto y un servidor hemos logrado 7 millones de firmas, es una fuerza impresionante. Deberíamos estar viendo la posibilidad de reunirnos
y lo haremos. Yo voy a convocar esa reunión terminando el tema, ¿no? Después del 19 de febrero sabremos si lo logramos o no. Y esta es la gran noticia que no se la ha dado a nadie, es para ti. Debemos de reunirnos, debemos de buscar esa posibilidad y yo lo intentaré. O sea, yo no estoy obsesionado. Quiero despertar a México, deseo despertar a México, por eso pedí permiso en Nuevo León. Pero no necesariamente tengo yo que ser el que tenga que ser porque yo quiero ser, ¿no? Mira, si nosotros tenemos, si ves hay una perversión en el tema de los partidos, ¿no? ¿Por qué si le damos dinero a todos los partidos? A todos, desde su formación, ¿no? Se supone que el dinero que les das es para que vayan creando militancia, vayan preparando políticos, vayan utilizando ese dinero para ir profesionalizando su trabajo. ¿Por qué al final del día dicen, no, vamos a abrirle a la sociedad los candidatos? Pues entonces, ¿de qué carajo sirve un partido político? ¿No? O sea, ¿de qué sirvió tu dinero que le diste a los partidos políticos para que hicieran formación de políticos? Porque eso dice, recuerda que yo fui parte de un partido. Conozco exactamente los principios básicos y los estatutos de todos los partidos. Todos dicen eso. Formación, preparación, para que la sociedad tenga de dónde escoger. Y ahora resulta que ninguno tiene, cabrón. Ahora resulta que todos están, oye, vente para acá y vente para acá. Por ejemplo, Andrés Manuel se llevó toda la basura de todos los partidos. Primero los atacaba de que todos eran la mafia del poder, ¿no? Y ahora se los lleva. Luego, en el PRI está postulando, según vi hoy, gente de la sociedad civil. Así dice, ¿no? Y luego el PAN, el PRD y el PAN juntos, Movimiento Ciudadano, un partido de izquierda, con el movimiento de derecha. Entonces ya hicimos una capirotada de la... Y entonces, la verdad es que yo me salí del partido por eso, por ese tipo de acciones que no son. Yo me hubiera conservado en el PRI quizás si el partido hubiera seguido sus estatutos, que son muy buenos, ¿eh? O sea, fueron creados para generar meritocracia, que sea el mérito de una persona la que te deje ser y no la decisión de la cúpula. Pero hoy se ha pervertido eso. Creo que todo este tipo de cosas que suceden en México son precisamente porque se han perdido los principios básicos del respeto a cada persona. Por eso me encanta ser independiente, ¿no? Porque siendo independiente respetas y no eres un partido. Por darte un ejemplo, nosotros no estamos promoviendo ningún candidato en ninguna parte del país. Se han sumado a mí candidatos independientes locales porque coincidimos, ¿no? Pero yo no los puse, yo no decidí por ellos. Ellos decidieron solitos ir a las firmas, muchos lo van a lograr, ¿eh? En México, y de eso creo que sí estaría yo orgulloso. Es una cosa que sí me da orgullo. Haberlo iniciado en esta casa, un movimiento independiente. 5 personas, mi esposa y yo, iniciamos esto. Hoy hay millones de mexicanos que quieren liberarse de eso. No, decidí no hacerlo porque eso me trajo una carga que quizás luego me arrepentí. Es decir, los dirigentes de los partidos lo único que quieren es conservar posiciones plurinominales de representación proporcional y no van a la calle. Tanto Movimiento Ciudadano como el PES, que me apoyaron, lo que les interesa es tener diputados para mantener a sus hijos, a sus familiares, a sus esposas, a sus amigos, a sus compadres. Y eso a mí no me gusta. Si tú ves, por ejemplo, en el Frente Ciudadano, el hijo de Graco, candidato a gobernador. El hijo de Yunes, candidato a gobernador. La esposa de Rafael Moreno Valle, candidata a gobernadora. Carajo. Pues obvio, la gente de abajo se sale y se va para otra parte, ¿o no? Y en el caso nuestro, nosotros no tomamos decisiones de quién va a ser candidatos. Aquí no hay el corporativismo, no hay esa influencia. El que quiera ser, así sea tu vieja, tiene que ir a la calle, cabrón, a buscar las firmas, ¿o no?
O mi hijo, si mi hija quiere ser, pues fréguele, no, porque yo no la voy a poner. Si usted quiere ir a la calle, dele a la calle. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Porque mira, aquí nosotros tenemos vinculado al ex gobernador por 4 delitos y a 29 exfuncionarios, pero curiosamente los jueces federales los defienden. Y hoy veo una perversión aquí, está a punto de nombrarse el fiscal general, y curiosamente quienes se inscribieron y quienes creo que va a decidir el Congreso por escoger son los que van a defender a Rodrigo Medina y compañía. Fíjate, logramos una ley para que el procurador o el fiscal general no dependa del Ejecutivo, y en eso estoy de acuerdo. Y que el fiscal anticorrupción no dependa del Ejecutivo, y en eso estoy de acuerdo. A que el fiscal de delitos electorales no dependa del Ejecutivo, y en eso estoy de acuerdo. Pero el Congreso, que son diputados de los partidos, van a decidir. Y los que veo en la lista que se inscribieron son puros amigos de Rodrigo Medina. Entonces, vamos a seguir con el mismo tema. Y entonces, evidentemente, hay una complicidad enorme de los partidos políticos con la corrupción. Eso es a ojos amplios y abiertos, no todo el mundo sabe eso. Y entonces tenemos que independizar el Tribunal Superior de Justicia, que sea un ente de a de veras. El Tribunal Superior de Justicia no se ha modificado. Se ha modificado el Congreso, se ha modificado el Ejecutivo, pero no hemos tocado el Poder Judicial. Y hay que tocarlo. Y hay que empezar a trabajar a modificar eso, porque los jueces federales te otorgan un amparo por 20 pesos y los venden en un Oxxo. O sea, tú puedes cometer un delito y vas por un amparo y ya. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la ley? Es imposible. La impunidad supera todo. Con mi caballo el Tornado, ya está listo. Si lo viste ya anda contento y alegre porque lo tuve preñando yeguas, que también es una felicidad, ¿no?, para él. Y hoy vamos a la campaña, ya anda conmigo desde hace 22 días y creo que eso me da muy buenos simpatías. El Tornado es un caballo que ha cabalgado conmigo desde que nació y me gusta llevarlo. Para mí es también una parte que me desestresa las mañanas que cabalgo con él un rato, y él también está acostumbrado a hacer campaña, ¿no? Son 60 jóvenes que quieren cambiar el país, fíjate, 60 jóvenes que me acompañan, que tienen capacidad, que son inteligentes, que quieren cambiar México. Han logrado una gran cantidad de firmas y creo que lograrían una gran cantidad de simpatías, y eso evidentemente también mi silla cibernética, ¿no?, que también es parte del equipo, ¿no? No, eso no ha funcionado en ninguna parte. Mira, ni los países que han tratado de intentarlo como Colombia, ¿por qué Estados Unidos no lo hace? ¿Por qué Inglaterra no lo hace? ¿Por qué Francia no lo hace? ¿Por qué Rusia no lo hace? Y existen problemas de violencia. ¿Por qué España no lo está haciendo? Alguna razón han de tener para no hacerlo, ¿no? O sea, si tú ves los ejemplos en el mundo, ninguno ha funcionado así. Ninguno. ¿Cómo perdonarle a aquel que mató a tu esposa y a tus hijos? ¿Por decisión del gobierno o del gobernante en turno? Privilegiando el hecho de que los que se dedican a la delincuencia dicen, qué buena onda es este señor, ¿no?, y tengas el odio de aquellos que han perdido a su hijo. Esta casa fue destruida por los Zetas. De aquí se llevaron a mi hija de 2 años. De aquí salió mi hijo para morir. Aquí me quisieron matar 3 veces. Yo he vivido en carne propia, quizás de los aspirantes soy el único que ha vivido en carne propia los estragos de la violencia y las consecuencias de la violencia, ¿no? Hoy tengo que vivir toda mi vida arriba de un vehículo blindado y eso no es agradable.
Tenemos que terminar con la violencia, pero no con las armas. Sí, con la bondad quizás, pero no perdonando a aquellos que han destruido México. Porque eso no es parte de la facultad de un gobernante, ¿eh? El perdón es sagrado, ¿no? Y solamente Dios. Dicen que la muerte perdona todo, ¿no? Y la muerte la manda Dios, ¿no? Yo no creo en la amnistía en ninguno de los casos, porque no ha funcionado en ninguna parte. ¿Cómo le quitas el dolor a una madre que perdió a su hijo? O sea, ¿cómo? Yo veo a mi exmujer que sigue llorando a su hijo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo le quitas tú el trauma de su vida de alguien que fue secuestrado y que diga que voy a perdonar al que lo secuestró? O sea, eso no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque tenemos que terminar con la violencia, pero educando mejor a nuestros hijos. Hemos perdido principios y valores a la familia y respeto a la familia, porque la mamá de hoy trabaja, porque el papá de hoy trabaja. Los hijos están más tiempo en la escuela, entonces tenemos que invertirle más a los maestros, tenemos que pagarle mejor a los maestros, tenemos que regresarle el poder a los maestros, tenemos que quitarnos esa antipatía que tenemos a veces respecto a las cosas. ¿Por qué la gente está prefiriendo mandar a sus hijos a un colegio en lugar de la escuela pública? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué un padre se esfuerza más para tener un salario mejor y poder mandar a su hijo a un colegio particular, cuando en el colegio particular es el mismo maestro que trabaja en una escuela pública y trabaja en un colegio? ¿Cuál es la razón? Todas esas cosas son las que yo he ido viendo en este recorrido. Y mis hijos, por ejemplo, están aquí en una escuela en Colinda Monterrey y García, porque fue la única escuela que me dio oportunidad de meterlos, ¿eh? La gente no quería tener a mis hijos en la escuela, por el peligro, por el riesgo que representaba el Bronco aquí en esta ciudad. Pues ahí los dejé. Es una escuela que me cobra 1,500 pesos al mes. Y es una escuela chiquita, no es de gran prestigio. Y son hijos del gobernador, perdón. Iba a decir con licencia, pero son hijos del gobernador. Pero no van a tener mayor prestigio porque están en el Franco, la Bastida o en un colegio superior. Pues si los ejemplos se los tengo que poner yo, no los maestros. Yo soy el papá de esos niños. Mi esposa es la mamá de esos niños. O sea, no porque están en un colegio super fregón, van a ser super fregones. O porque van a una escuela que te cobran grandes cantidades de dinero. O sea, ¿de qué le sirve a mi hijo saber inglés si lo que quiero es que trabaje en México y no en Estados Unidos? Si va a ir a Estados Unidos, pues si trae dinero, el de Estados Unidos va a hablar español o no. Yo le hablaría a Trump en español y que él hable inglés, punto. ¿Por qué los mexicanos queremos ir a Francia y queremos hablar francés, cabrón? Cuando los franceses vienen aquí y andamos nosotros tratando de entenderlos y contratamos a alguien que hable francés para entenderlos, si lo que queremos es que gasten su dinero, ¿no? ¿Por qué vienen los americanos y ni siquiera hacen esfuerzo en hablar español? Dinero mata carrita, compadre. ¿O no? Punto. Nosotros tenemos que privilegiar la cultura del español. Cierto que es bueno que sepas hablar otro idioma, pero eso depende de ti, ¿no? Y del entorno donde vives. Pero eso no te hace ser mejor o peor, ¿no? Eso te hace ser quizás con mayor conocimiento. Pero lo que yo pretendo privilegiar es el valor fundamental de una persona. Regresarle el valor al maestro para que el maestro... Pero ¿cómo el maestro va a educarte mejor a tus hijos si les pagamos salarios de miseria? O sea, ¿cómo un policía te va a cuidar si le pagamos salarios de miseria? Si tenemos la riqueza para poderles dar, yo privilegiaría eso. El policía, el maestro, y hablar con los padres duro, ¿eh? Con la mamá ya no sea pasalona y alcahueta, con sus hijos. Y al papá tienes que ser proveedor y mantener a tu familia. Punto. Eso es lo que hay que hacer, pero hay que hablarle a los mexicanos así. No podemos seguir
escondiendo las cosas que el gobernante quiere hacer para que luego la gente se enoje. Mira, si el de arriba no roba, el de abajo que robe, te lo jodes. Punto. Si el de arriba no tiene ganas de robar, claro, la corrupción se acaba rápido. No tienes que hacer una ley. ¿O sí? Te doy un ejemplo. ¿Por qué si todos nos vamos a morir, para qué te llevas dinero? O sea, ¿cuál es el origen de la ambición del servidor público o del burócrata? ¿Cuál es? O sea, ¿por qué en el gobierno se ha identificado grandes acciones de corrupción? Porque quienes han llegado al gobierno son esos, los que te dije hace rato, ¿no? Los que hicieron actores, los chamaquitos que creyeron que iban a gobernar este país, los que nacen en pañales de seda, ¿no? Son aquellos que creen que haciéndose ricos van a ser parte de un privilegio, ¿no? ¿Dónde están todos esos ahorita? Perseguidos, perseguidos. Pero ninguno ha sido sentenciado. Ninguno. O sea, es decir, están en la cárcel, pero los juicios se van largos, largos. Le están apostando al olvido, ¿no? Yo metí a la cárcel al gobernador, ex gobernador, y lo sacó un juez en 17 horas, cabrón. Ahí estuviera, ¿no? Pero lo sacaron. ¿Cómo lograr la confianza del mexicano? Pues que te conozca, ¿no? Desde lo que eres y lo que tienes. Y lo publiques. Debes de tratarlo, pero yo no acepto que se legalice. Tenemos que tratarlo como una enfermedad. Hay una enfermedad. No es lo mismo que consuma droga alguien que tiene dinero a alguien que no lo tiene. Esa es la gran diferencia. México tiene una enorme diferencia entre quienes tienen dinero y quienes no lo tienen. Y quienes más están consumiendo la droga son los que no tienen dinero. ¿Cuál es la razón? También hay que explorar eso. Yo he visto morir mucha gente así. Aquí mismo en García. Hay lugares en donde el chamaco desde chamaquito está consumiendo no solamente... La marihuana no es un problema, hombre. Eso, pero nadie habla de las otras drogas que son las que están destruyendo el país. El crack, la cocaína, el alcohol, ¿cómo se llama? El tiner. Nadie está hablando de eso. Hay que hablar de todos los problemas. Yo me puse a trabajar en el gobierno para identificar en cada escuela quién le entra a la marihuana, quién le entra al tiner, quién le entra al crack. Y a todo el mundo le da miedo. Tenemos que hacer un inventario en el país. Hay que hacer un censo para saber la realidad del problema, porque a lo mejor lo estamos magnificando. Pues a lo mejor a él porque no le gusta que le rayen el disco, ¿no? Pero la gente está enojada con el sistema. La gente escribe hoy, ¿no? Mira, tu medio de comunicación, tú me estás haciendo esta entrevista. Y me estás preguntando lo que tú quieres preguntar. En la red social, cada persona es reportero de su propia vida. Y el gobernante tiene que tener la piel suficientemente maciza para que no te llegue al hígado. Y que puedas entender a la sociedad. Ahorita en la mañana yo estaba leyendo en mi Facebook, una persona está enojada conmigo porque dice, me están cobrando multas de a madre. Y yo le contesto, oye compadre, ¿y dónde? Pues en el municipio, sí, nomás que ese no es mi problema. Pero si tú le explicas a la gente lo va a entender. Pero si no le quieres explicar a la gente, entonces ¿cuál es tu trabajo? Tu trabajo como gobernante es responderle a la sociedad, ¿o no? A través de un medio. Y creo que hoy la red social es un medio adecuado. México tiene 107 millones de cuentas de Facebook. El gobernante que no entienda eso está mal.
¿o no? Entonces yo creo que la red social, más que irritante, es un medio de saber el sentimiento de la sociedad, el pensamiento de la sociedad, la emoción o el enojo de la sociedad. Y si tú tienes la habilidad para poderlos conducir, explicar y tranquilizar, la red social sería la mejor herramienta para gobernar. Le invitaría un tequila. Primero, quitar la rispidez, ¿no? No tenemos que pelearnos. Ese sería un grave error. Hay que convencerlo de que la convivencia total entre nosotros, México con Estados Unidos, podría ser poderosa. Que es cierto que nosotros tenemos problemas que le afectan a Estados Unidos, también es cierto que en Estados Unidos tienen problemas que nos afectan. Por ejemplo, es la producción enorme de armas que están entrando a México de una manera irracional, y no he escuchado a Trump hablar de eso. También el exceso de consumo que tienen los habitantes de Estados Unidos de droga, y no he escuchado a Trump hablar de eso. También hay que decírselo en su cara, en su cara. Oiga, señor Trump, hablándolo en español, la mayoría de la gente en Estados Unidos tiene un problema igual que nosotros, el consumo de droga. ¿Cómo le hacemos para que la gente de Estados Unidos ya no consuma droga? Y de esa manera pues ya no pasa la droga por la frontera, ¿no? Pero hay que decírselo. ¿Cómo le hacemos para que en su país ya no estén produciendo armas que nos hacen daño y a nosotros nos están matando a nuestros ciudadanos? Y nadie se lo dice. Hay que decírselo. El muro es puro pedo, hombre. Con eso nos asusta. Y nosotros estamos aquí como ratoncitos asustados. No hay que asustarnos. Es imposible que lo haga. Punto. Más imposible es que nosotros se lo paguemos. Pero nos tiene ocupados con eso. Fíjate tú y yo hablando del muro. Si ya existe un muro, ya no lo has visto en Tijuana, Mexicali. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, pues que lo haga. Entonces, el problema es que dice que nosotros lo vamos a pagar. Pues bueno, pues que lo haga y a ver cómo se lo pagamos. No tiene que optar por mí. Eso sería una parte que yo tendría que convencer a la gente, ¿no? Y para convencerlos tendría yo que utilizar la única herramienta que tengo, que es medios de comunicación como el tuyo, que de manera honesta transmite, que no son muchos en el país, te lo diré también con toda confianza y entereza. Hay otros medios que se van a dedicar a denostarnos porque son parte de un sistema. Y la única herramienta que tengo yo es la red social y mis piernas y mi palabra, cabrón. Y mi cuerpo, si físicamente aguanto toda esta friega de hacer una campaña en el país. Dejar a mis hijos mucho tiempo no es agradable. Por eso me los llevo de vez en cuando, ¿no? También es convencer a la gente de que tenemos no solamente la capacidad, la experiencia, el talento y las ganas de hacerlo, es parte de la desconfianza que tienen los mexicanos de creer en una persona, ¿no? Y entonces el reto va a ser difícil, no está fácil, no está sencillo, pero creo que es muy emocionante poderlo lograr. Claro, y le haría un corralito ahí en Los Pinos. Acá en el departamento no me dejaron llevar a mi pony para Emiliano, pero fíjate, es como alguien que tiene un carro, ¿no? Que le gusta traer su carro. A los carros les hacen una cochera, cabrón. Les compran un cobertor para taparlos, cabrón. Todos los que les gusta tener un carro los limpian, les compran llantas nuevas, le ponen un estéreo fregón, ¿no? Pero yo tengo mi caballo. ¿Me explico? Y para mí eso es aprender a no perder el cariño por algo, ¿no? El caballo me hace ser más humano. El que trata a un caballo bien, trata a una persona bien. El que doma a un caballo, doma la vida. Entonces para mí es grandioso. Si tengo oportunidad iría a Perisur, en mi Cuaco, a comprarme unas botas ahí, o un chaleco, o una camisa, ¿no?
o echarme un café en Starbucks o en donde sea. Aquí lo hago, ¿no? Y ahorita lo vas a conocer. Muchísimas gracias. Gracias a ti.